Hola, buenos días. Bienvenidos a toda la final de la 14ª Olimpiada Financiera del proyecto DUFINET. Comienzo presentando a los miembros del jurado que nos acompaña esta mañana. Tenemos a don José Manuel Domínguez, director del proyecto DUFINET, a don Sergio Corral, de la Fundación Bancaria Unicaja, a doña Victoria Romero, de Unicaja Banco, a don Juan Carlos López, de CECA, a don Adolfo Gil, del Banco de España, a don Eugenio Luque, de la Universidad de Málaga, a don Raúl Mata, de la Universidad de Jaén, a doña Francisca García, de la UNED, a don Juan José de la Vega, de la Universidad de Huelva, y a doña Isabel Rodríguez, del Colegio de Economistas de Málaga. Los alumnos finalistas este año son Alejandro Agustín Aragón, del IES La Flota, de Murcia, Elena Fernández Martín de Soto, del IES Puerta de Andalucía, de Santa Olalla del Cala, de Huelva, Celia Gómez Gutiérrez, del IES Severo Ochoa, de Granada, Rafael Ruiz González, del IES Ítaca, de Tomares, de Sevilla, y Victoria Moriana Jiménez, del IES Antonio Gala, de Palma del Río, Córdoba. El procedimiento de esta final será el siguiente. Cada alumno contará con 10 minutos para exponer su trabajo delante del jurado y responder las posibles preguntas que se puedan producir. El orden de intervención que ha sido determinado por sorteo es el siguiente. Primero, Celia Gómez, del IES Severo Ochoa, de Granada. En segundo lugar, Elena Fernández, del IES Puerta de Andalucía. A continuación, Rafael, del IES Ítaca, Victoria Moriana, del Antonio Gala, y Alejandro Agustín Aragón, del IES La Flota, de Murcia. Una vez finalizadas las argumentaciones, el jurado dispondrá de unos 30 minutos para deliberar, determinando primer, segundo y tercer puesto y accesi si así lo considera. Los criterios que se utilizan serán la calidad de la argumentación, que supone un 70%, y la capacidad pedagógica, que supone el 30% restante. Y ya, sin más dilación, vamos a comenzar con las exposiciones. Y comienza Celia Gómez Gutiérrez, del IES Severo Ochoa, de Granada. Celia, por favor. Hola a todos, yo soy Celia Gómez Gutiérrez y bienvenidos a El cuento de nunca acabar, lo que nos pasa a los jóvenes cuando queremos comprar una vivienda. Como bien dice las bases, ustedes van a tener en cuenta mi calidad de argumentación y mi calidad de explicación, por lo que yo he querido hacer una presentación lo más divertida posible. Antes de nada, yo les quiero contar una historia, y es que el otro día yo estaba en mi salón tan tranquila, cuando de repente me encuentro este libro, La Guía Financiera. ¡Anda! ¿Y esto? Parece una varita mágica. Vamos a ver si funciona. Pues parece que sí. Si resuelves los acertijos, hallarás las respuestas que buscas. Comprar o alquilar si mucho no has podido ahorrar. ¿Dónde invierto el dinero para el futuro que quiero? Elegir fijo o variable si el futuro no es estable. Conocer gastos varios de préstamos hipotecarios. Pues vamos a ver esa respuesta. Lo primero de todo es que yo les quiero poner en contexto, y es que yo he supuesto varias cosas de Luis y de Alicia. Lo primero de todo es que ambos tienen 35 años, ya que la edad media para casarse está entre los 35 y los 40 años. Lo siguiente es que ambos tienen trabajo, ganando conjuntamente 3.163 euros al mes, después de que ninguno de los dos tiene otro tipo de préstamo, y según un estudio elaborado por Funcas, el 47% de las parejas no suelen tener hijos, por lo que he supuesto que de momento Luis y Alicia no tienen hijos, pero próximamente pues sí van a querer tener hijos. Bueno, para la primera pregunta, comprar o alquilar si mucho no has podido ahorrar, vamos a ver las ventajas de comprar y de alquilar. Y esas ventajas de comprar son tres. La primera es que tendrían un patrimonio que les permitiría un abanico de opciones. Lo primero de todo es que si venden la vivienda pueden obtener un beneficio. Lo segundo es que si alquilan esa vivienda pueden obtener una renta. Y además, en la jubilación pueden tener una hipoteca inversa, justo como la que ofrece el Banco Unicaja. La segunda es que el alquiler va subiendo cada vez más, y es que en julio el alquiler había subido hasta un 10,6%, pero en Granada había subido hasta un 8,6%, que es donde he supuesto que van a tener la casa. Y la última ventaja de comprar es que las viviendas en Granada se están revalorizando muchísimo. ¿Cuáles son las ventajas de alquilar? Lo primero de todo es que la vivienda no sería un problema, porque si por ejemplo tienen un trabajo en otro sitio, o si aumentan la familia, si por algo se divorcian, pues no sería un problema a la hora de alquilar una vivienda. Y lo segundo de todo es que hay menos gastos asociados al alquiler que a la compra, es decir, que al comprar tienes que gastar bastante más dinero en cuanto
comparado con el alquiler. Y esos gastos pues, pueden ser seguro de vivienda, seguro de vida, la comunidad, etc. Entonces yo he querido preguntar a mi libro mágico si se pueden permitir un piso de 200.000 euros con una entrada de 30.000 euros. Entonces vamos a ver si se pueden permitir. Teniendo en cuenta que el 80% lo da el banco y ellos tienen que pagar el 20%, si hacemos el 20% de 200.000 euros, nos sale 40.000 euros que tendrían que tener ahorrados para una entrada. Mientras que hay que tener en cuenta un 12% de gastos de préstamo y de compraventa, pues el 12% de 200.000 euros sería un total de 24.000 euros. Si ellos tienen una entrada de 30.000 euros, necesitarían tener ahorrados 64.000 euros. Entonces, ¿qué pisos se podrían comprar qué pisos se podrían comprar con una entrada de 30.000 euros? Pues teniendo en cuenta el 32% que he mencionado antes, podrían comprarse una casa por un valor de 93.750 euros. Así que he buscado en un portal inmobiliario y de 10.678 pisos en Granada solamente he encontrado uno que tenga ese presupuesto. Y adivinen, estaba en la peor zona de Granada, encima. Así que, como bien dice nuestro libro mágico, la mejor opción es alquilar. Para la siguiente pregunta he pedido un par de consejos a mi libro mágico y me ha dicho cosas que sí o sí Luis y Alicia deberían de hacer para invertir el dinero. Lo primero de todo es diversificar la inversión, es decir, de esos 30.000 euros coger un poquito invirtiendo en varias cosas, por si alguna se quiebra, pues poder tener un dinero asegurado y no perderlo todo en una misma inversión. Lo segundo es asegurar un colchón de liquidez, es decir, por si hay una emergencia o algo, pues que tengan dinero en efectivo. Y lo tercero es que los intereses y el dinero que vayan ahorrando mensualmente, volver a invertirlo. Entonces, yo me he preguntado cuánto pueden ahorrar anualmente más o menos. Entonces, teniendo en cuenta que los ingresos que había dicho al principio eran de 3.163 euros al mes, además de unos gastos de alquiler que rondan los 1.000 euros mensualmente y otros gastos como comida, ropa, etcétera, pues más o menos serían 1.131 euros al mes. Y teniendo en cuenta todo esto, podrían ahorrar 18.310 euros anualmente. Pero si deciden tener hijos, atención, porque mantener a un hijo cuesta más o menos 650 euros al mes, podrían ahorrar más o menos 10.604 euros anualmente. Como veis, aquí tengo una poción verde muy fea, pero este color verde lo vamos a convertir al color de oro. ¿Y saben de qué color es el oro, no? Pues vamos a ayudarles. Lo primero de todo es que la primera opción es invertir 5.000 euros en una cuenta corriente remunerada, tal y como ofrece el banco de Unicaja. Entonces vamos a ver si puede cambiar de color. No cambia de color. Bueno, pues vamos a seguir invirtiendo. Mi segunda propuesta es que inviertan 10.000 euros en letras del Tesoro a un año, ya que tiene una rentabilidad del 3,29% justo cuando yo entregué mi caso práctico. Vamos a ver si cambia de color. No, pues vamos a seguir invirtiendo. Mi siguiente propuesta es 15.000 euros en fondos de inversión, además de reinversión de intereses y de ahorro. ¿Y cuáles son las ventajas de los fondos de inversión? Pues que tienen más liquidez, tienen menos riesgo porque se diversifica nuestra inversión y además hay un experto que gestiona nuestras inversiones porque yo supongo que Luis y Alicia pues no tiene mucha idea de inversión. Entonces vamos a ver si cambia. Sí, lo hemos conseguido. Pues vamos por la siguiente pregunta. Elegir fijo o variable si el futuro no es estable. Lo primero que nos dicen es que la cantidad que tienen que solicitar es de 200.000 euros. Teniendo en cuenta que eso es el 80%, ellos van a comprar una casa de 250.000 euros. Entonces, yo he puesto ahí una bola mágica porque no sabemos lo que puede pasar en un futuro. El primer tipo es el tipo fijo con un plazo de 30 años, una cuota de 790,24 euros y unas comisiones de 3.500. El plazo y las comisiones lo he puesto en color rojo porque comparado con el tipo variable son un poquito peor, pero la cuota sí que es bastante mejor en este caso.
Y entonces aquí vamos a tener unos intereses acumulados de 84.487,33 euros. Y fijaros en este número, porque en la siguiente opción sí que vaya a ver cómo va. Bueno, como he dicho, el plazo y las comisiones son un poquito mejor, pero esta vez la cuota es casi 400 euros más comparada con la otra. O sea, es increíble. Y sobre todo, en este caso, tenemos unos intereses acumulados de 138.525,01 euros. O sea, esto es increíble. Así que esto hace que claramente se pueda elegir el tipo fijo en vez del variable. Y nuestro libro mágico dice claramente que es mejor el tipo fijo. También nos preguntaban que si la inflación tenía que ver con qué opción tienes que elegir. Claramente la inflación va de la mano de los tipos de interés, ya que si sube una cosa, pues sube la otra, tal y como he puesto aquí con la bruja. Y luego, para la siguiente pregunta, conocer gastos varios de préstamos hipotecarios, también he supuesto varias cosas. Lo primero de todo es que el préstamo es de 200.000 euros, ya que vamos a calcular unos porcentajes y necesitamos números sobre el que calcularlo. Lo segundo de todo es que es de vivienda habitual. Lo tercero es que es de obra nueva, por lo tanto van a pagar el IVA en vez del impuesto de transmisiones patrimoniales. Y lo último es que dependiendo de cada comunidad autónoma pues tienen que pagar unos impuestos o otros. Entonces, como he supuesto que la casa está en Andalucía, pues van a pagar el IVA, el IBI, impuestos de transmisiones patrimoniales, etc. Y también las declaraciones. Por lo tanto, ¿qué gastos conlleva la compra de una vivienda? En el caso práctico nos piden los gastos de constitución de la hipoteca, pero también habría que mencionar los gastos de la compra de una vivienda. Pero solamente me voy a centrar en el primero. Así que, esos gastos serían estos, y creo que me estoy pasando un poquito de tiempo. Así que solamente voy a decir el total, que es 8.317 euros, y también cabe mencionar los gastos de compra-venta, que serían de 30.000 euros. Así que me ha encantado ayudar a esta gran familia, a Luis y Alicia, gracias a mi libro mágico y a mi varita mágica, por supuesto. Y ahora pues Luis y Alicia tienen la capacidad de saber si alquilar o comprar, si tipo fijo, tipo variable y cosas así, tener cita en educación financiera. Pero tengo que decirle una cosa, y es que no le he dicho toda la verdad durante la presentación. Vosotros creéis que mi libro mágico es este, pero no. Mi libro mágico, en realidad, es la guía financiera. ¿Por qué? Pues porque la verdadera magia está en el conocimiento. Muchas gracias. No sé si por parte del jurado hay alguna pregunta. Parece que toda. Una pregunta. Habéis comentado sobre el tipo fijo y el tipo variable, supongo que habrá hecho la simulación y demás, ¿no? Entonces lo que quería preguntar es que, claro, el tipo variable en un principio actualmente parece que es muy malo, ¿no? Sale bastante más caro, 25.000 sobre los 80 de interés acumulado. Pero ¿has considerado el caso de durante esos 25 años de una posible variación de los tipos y cómo lo has hecho esa simulación, qué consideración has tenido? Porque bueno, veníamos de una época, pues hace 5 o 10 años, donde efectivamente los tipos de interés casi hipotecarios eran muy bajos, hasta llegaba prácticamente a 1%, en fin. Pues la verdad es que eso no se sabe. O sea, yo, aunque tenga magia, claramente yo no puedo adivinar estas cosas. Pero pueden subir, pueden bajar, es que eso depende del Banco Central Europeo y de todas las cosas que he hecho. Pero los cálculos los ha hecho con el tipo variable tal como está actualmente. Sí. Vale. Gracias. Muchas gracias. ¿Otra pregunta por aquí? ¿Aquí? Sí, Sheila. Primeramente felicitarte, porque la verdad es que la exposición de conceptos tan áridos, no feo, pero son complicados, y hacerlo así con esta soltura y dentro de un cuento como lo ha hecho muy bien. O sea que te felicito. Y después yo te quería preguntar una cosa. Cuando has utilizado tu magia para hacer cambiar las pociones de color y has invertido en distintos productos, ¿has tenido en cuenta
la rentabilidad neta, o sea, has cogido el tipo de interés tal cual aparece en un fondo de inversión o en una letra del tesoro. ¿Has tenido en cuenta a lo mejor la parte fiscal? De ese tipo de esos rendimientos que obtenemos, una parte creo que tendrías que tener en cuenta que son retenciones, que Hacienda somos todos, que tenemos que pagarlo. ¿Has tenido en cuenta eso o has cogido solamente el tipo de interés para hacer cambiar? Muy bien, gracias. Pues listo, gracias Sheila. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Elena Fernández y soy alumna del Instituto de Import de Andalucía. Hoy voy a poner mi trabajo sobre la 14ª Olimpiada Financiera. Como el tiempo es muy breve y mi presentación es bastante extensa, voy a recortar algunas diapositivas o omitir contenido de otras. Dicho esto, espero que les guste y comento. Este es el índice del que obviamente voy a omitirlo, pero bueno, son las cuestiones que voy a tratar a lo largo del trabajo. La primera cuestión sería, ¿qué recomendaría? ¿Comprar o vivir de alquiler? En este caso, considero que es bastante importante analizar tanto la situación previa del mercado inmobiliario como la situación actual. Por ello, aquí podemos comprobar en esta tabla como a lo largo de 2022 Euribor, ¿vale?, ha ido aumentando sin pausa y ha continuado hasta febrero de 2023, mes en el que finalicé este trabajo. Por ello, es bastante importante a la hora de elegir un préstamo, por ejemplo, si quieren pedir una hipoteca. Por ello, también considero importante que en la situación actual del mercado contextualizar un sitio donde quiero vivir, porque no es igual de tensionado el mercado en unas localidades que en otras. Dicho esto, he mirado tanto la compra-venta como el alquiler de la vivienda en Sevilla. Y en estos mapas podemos comprobar cómo incluso en diferentes distritos de una misma localidad va variando el precio de alquiler y compra. Viendo en esta diapositiva cómo en la venta se sitúa el precio en 2.118 euros el metro cuadrado en la compra y 10,69 euros el metro cuadrado en el alquiler. En esta otra diapositiva podemos comprobar un gráfico de la evolución del Euribor mensual desde 2019 hasta 2023, viendo aquí claramente la evolución que ha tenido a lo largo de 2022, como dije anteriormente, que no ha parado de crecer. También podemos ver algunas fuentes con diferentes previsiones acerca del mercado inmobiliario, que tienen en común la creencia de que habrá una caída por la falta de oferta, el precio de la vivienda y el aumento del Euribor. En esta siguiente diapositiva también he tomado en cuenta las ventajas y los inconvenientes de alquilar y de comprar, como puede ser la estabilidad o la inversión inicial, que varía bastante de una a otra. Para mi recomendación final, teniendo todo esto en cuenta, yo les recomendaría que alquile una vivienda durante un tiempo, ya que como está el mercado actualmente, es muy caro comprar una vivienda. También el alquiler es más flexible y tenemos en cuenta de que no tiene la estabilidad necesaria para comprar una vivienda. Entonces, también hay que tener en cuenta de que dicen que tienen 30.000 euros para entrada, que no alcanza a ser el 20% que se necesita a la hora de solicitar la hipoteca. La siguiente cuestión es, si deciden alquilar, ¿en qué pueden invertir? En la siguiente diapositiva he anotado las razones por las que deberían invertir, ya que si mantienen el dinero quieto podrían perder poder adquisitivo y dado que quieren el dinero para la compra de una vivienda, sería bastante recomendable que obtuviesen algún beneficio. Aquí está la definición de los activos financieros y también las características que tienen cada uno, la rentabilidad, el riesgo y la liquidez, por las que se puede clasificar en dos tipos, los de renta fija o variable y de corto plazo o largo plazo. De ejemplos varios de renta fija he seleccionado primeramente los bonos del Estado, que su seguridad de pago es bastante alta y su riesgo es menor. Por otro lado, también tenemos los bonos de empresa, que tienen la seguridad de pago un poco más baja y también tienen bastante rentabilidad.
Aquí podemos comprobar un ejemplo. Y otros ejemplos de renta fija podrían ser los depósitos a plazo fijo o los bienes raíces, como podrían tener la posibilidad de comprar un garaje y lo van alquilando. Y también la opción que a mí me parece más interesante, que son los bonos indexados a la inflación. ¿En qué consiste esto? Pues se suelen dar primeramente en países menos desarrollados, pero cuando hay periodos de crisis, periodos de recesión o una gran inflación, también podemos encontrarlo. Son bonos que toman su variable con la inflación para reflejar los costos de la vida. También tenemos activos financieros de renta variable, como pueden ser las acciones de la empresa, y aquí se encuentran los pasos para invertir en ellas, ya que no es tan fácil como todo el mundo piensa. Otro ejemplo que podemos encontrar son los fondos de inversión, aunque también hay que tener en cuenta que pueden ser fijos o mixtos. Aquí podemos comprobar también otro ejemplo. Y otro que está a la orden del día, pero que no recomiendo invertir, serían las criptomonedas, como puede ser el Bitcoin. Aquí en este gráfico podemos comprobar la gran volatilidad que tiene y como no se les haría rentable invertir en ella, ya que el dinero lo tienen para su vivienda. Para mi recomendación final, si Luis y Alicia viven de alquiler y quieren invertir, yo les recomendaría invertir primeramente en bonos del Estado, de algún país de la eurozona, indexado a la inflación a ser posible. Y también les recomendaría invertir en fondos de inversión conservadores y moderados. O en fondos que sean temáticos en tecnología o en medicina, que están en auge. Y también les recomendaría diversificar el dinero, ya que cuanto más diversifiquen el dinero, menos posibilidades tendrían de perderlo y tendrían una rentabilidad más asegurada. La tercera cuestión sería que nos dan una opción de préstamo hipotecario y la influencia de la inflación en ello. Estas son las dos opciones que nos plantean de préstamo. Y bueno, aquí pueden encontrar la definición de préstamo hipotecario y las características que tendrían ambos. Primero empezamos en los préstamos hipotecarios tipo fijo, cuya tasa de interés se fija al inicio del contrato y se mantiene a lo largo de la vida del mismo. También su plazo de amortización suele ser de 10 a 30 años y los pagos son constantes. Bueno, entonces los años que sería este préstamo es mayor que el variable, serían unos 30 años. Y el tipo de interés aquí está fijado unos al 5%. También tendría otras diferentes cuotas que vendrían en la tasa incluida al final del contrato, que están anotadas en las características de los préstamos dadas al inicio de la acción. Vale, luego estarían las características de los préstamos hipotecarios de tipo variable. La tasa de interés en un préstamo hipotecario variable va cambiando según la condición del mercado financiero. El interés puede bajar o subir y significa que los pagos mensuales pueden variar. Suele tener una plazo de amortización de 10 a 30 años y la tasa de interés de los préstamos variables suele ajustarse en periodo establecido. En este caso, suele ser de cada 6 meses a un año, en este caso son de 12 años. 12 meses, disculpen. Bueno, aquí están introducidos los datos en el simulador y tenemos en cuenta un diferencial de un 1% y un interés de un 4,333%, que saldría una cuota mensual de tipo máximo. Es una suposición, ya que el Euribor actual se encuentra más bajo, se encuentra en un 3,839%, es una media provisional. Y se tendría a pagar 1.215,43 euros. Para mi recomendación final, evidentemente esto tendría que tener en cuenta la estabilidad con la que se encuentra la pareja y si quieren arriesgarse a las fluctuaciones del mercado. Personalmente, yo les recomendaría un préstamo hipotecario de tipo fijo, a pesar de que tiene muchos plazos y una comisión de apertura y de estudio extra, más que el otro. Y esto para lo que yo lo recomendaría sería para evitar la incertidumbre que traen los ciclos económicos, ya que es una pareja que está buscando comprar una vivienda por primera vez. Entonces, así tendrían más estabilidad económica para calcular sus presupuestos mensuales y poder afrontar otros gastos. Bueno, por tanto, de esta manera, teniendo todo en cuenta el interés de los préstamos variables y demás,
actualmente le recomendaría esta opción. Otra pregunta sería, ¿puede influir la inflación en esta decisión? Vale, primero de todo, la inflación y los préstamos están relacionados entre sí. Entonces, el Banco Central Europeo se encarga de la estabilidad de precios, su principal función. Por ello, aplica una serie de políticas para que, subiendo el interés de los préstamos, en este caso el Euribor, se reduzca el dinero que se encuentra en circulación por la economía, para reducir la inflación, aplicando diferentes instrumentos, como la facilidad permanente, el coeficiente de caja o el mercado abierto. Bueno, dicho todo esto, en conclusión, la inflación influye en préstamos y puede tener efectos tanto positivos como negativos. En este caso, a ellos les vendría muy mal el periodo en el que estamos, y hay que tener en cuenta, evidentemente, la inflación y los tipos de interés a la hora de solicitar un préstamo, lo que refuerza mi decisión de elegir un préstamo de tipo variable, aunque en un futuro posiblemente puedan renegociar con el banco un cambio en su hipoteca. El último punto a afrontar serían los gastos contemplados a la pedir una hipoteca, ya que no están todos reflejados. Primero sería una comisión de apertura y la tasación, como podéis comprobar, los gastos de notaría y de gestoría y el seguro del hogar. También la posibilidad de adquirir un seguro de vida y tener que afrontar diferentes impuestos, como el impuesto sobre actos jurídicos documentados, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el IVA si es una compra directa al promotor de la vivienda. En esta tabla podemos comprobar quién afrontaría cada gasto, teniendo en cuenta que los gastos de gestoría y otros tipos de gastos lo afrontaría la entidad prestamista. Aquí finalmente se encuentra la webgrafía para dar los créditos en todas las páginas donde he sacado la información, principalmente a la Fundación de Edufine, que me ha otorgado la posibilidad de estar aquí en la Olimpiada Financiera. Y eso, y muchas gracias, un agradecimiento y espero que os haya gustado y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elena. ¿Alguna pregunta por parte del jurado? Vale, hermano, tengo. Elena, gracias, enhorabuena por tu presentación. ¿Ya te has quedado tranquila? Sí, algo así. Algo más, ¿no? No te preocupes que mi pregunta tampoco te va a poner muy nerviosa. Al final has recomendado bonos indexados, ¿no?, a la inflación. Sí. Sobre todo has dicho en tu exposición bonos indexados en países de la Unión Europea. ¿Has comprobado si hay algún tipo de emisiones por parte de países de la Unión Europea de este tipo de bonos? Sí, de hecho, yo esto lo descubrí buscando letras del Tesoro, para poner de ejemplo, y encontré que eso existía, yo no sabía de su existencia. Entonces, después de investigar, descubrí que sí, que la Unión Europea sí que ofrece, ahora mismo por la guerra de Ucrania y todo el proceso que estamos viviendo inflacionista, sí que los ofrece. Y los recomendaría de la Unión Europea, tanto la letra del Tesoro como siendo indexado a la inflación, porque en otros países que no son la Unión Europea, por ejemplo, a lo mejor puede ser otro continente como África, aunque tenga una seguridad de pago alta, ya es algo menor que si se encuentra en la eurozona. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada, Elena, muchísimas gracias. Le toca el turno a Rafael Ruiz, de IES Ítaca. Salgo del instituto, llego a mi casa, me preparo la comida, pongo las noticias, el sector inmobiliario. Suben los tipos de interés, cada vez menos personas jóvenes pueden acceder a la vivienda. Esto no queda aquí, me voy con mi familia y mi prima, enfadada con 29 años, que no puede independizarse de sus padres. Voy a casa amigo de mis padres, también enfadados, porque le han subido la hipoteca. A lo que me pregunto qué es lo que está pasando con el sector inmobiliario. Me presento, soy Rafael Ruiz, y en este proyecto vamos a ver qué es lo que está pasando y también vamos a dar una solución a Luis y a Alicia.
el enunciado nos dicen que el primo de Víctor, Luis, y su novia Alicia quieren independizarse de sus padres e irse a vivir juntos, y que tras la boda van a obtener unos 30.000 euros. Vale, la primera pregunta que nos dicen que la situación actual de mercado, que qué recomendaría, si vivir de alquiler o comprar una vivienda. Bueno, España se presenta en un panorama económico bastante complicado donde la decisión de comprar o vivir de alquiler va a depender tanto de factores personales como económicos de Luis Alicia, que como bien nos ha dicho el enunciado, disponen de 30.000 euros. Por un lado, el precio del alquiler se encuentra disparado, donde existe poca oferta y hay una gran demanda. Además, recientemente la nueva ley de vivienda pretende limitar el precio de la vivienda del alquiler y esto se puede ver como un beneficio para el inquilino a corto plazo, pero lo que puede provocar es que haya un mayor desequilibrio entre la oferta y la demanda del alquiler, disminuyendo la oferta. Vale. Como vemos aquí en esta imagen, en las grandes ciudades como Barcelona, en los últimos 4 años el stock del alquiler se ha visto reducido un 51%. Si es verdad que, por ejemplo, en Jaén ha habido un aumento del stock del alquiler, pero es eso. En las grandes ciudades de España el stock ha disminuido bastante en los últimos 4 años. Vale, una de las soluciones es la construcción de nuevas viviendas, ¿vale? Donde las escasas construcciones y donde los grandes problemas de las escasas construcciones hacen impedir esta solución. Por otro lado, el esfuerzo de los hogares a la hora de comprar una vivienda se encuentra en el máximo de la burbuja de 2008 en los 9 años, como vemos ahí, y actualmente se encuentra por encima de los 8 años. Vale, en 2022 se realizaron 665.000 transacciones y hubo un aumento del 8,8% del precio medio de la vivienda. Se espera que para este 2023 se limite ese número de transacciones. Vale, aquí podemos ver la gran brecha que existe entre los precios de la vivienda y el salario medio en España. Esto nos da a saber que a muchas familias les es imposible acceder a la compra de una vivienda. Otro problema que tenemos que tener en cuenta también es la alta inflación, donde en agosto del 2022 llegó a superar el 10% y actualmente se encuentra en el 7%. Esto lo que ha hecho es que reduzca el salario real de las familias españolas y su capacidad de ahorro. En esta gráfica vemos que en 2022 cayó en un 7,2% la tasa de ahorro de los españoles, haciendo que todo lo que pudimos ahorrar durante la pandemia cayese drásticamente debido a la inflación que llevamos arrastrando en estos últimos años. También tenemos que tener en cuenta la alta inflación, ¿vale?, que repercute en los tipos de interés. En este mes de mayo el Banco Central Europeo anunció un aumento de 25 puntos básicos de los tipos de interés, situándonos en el 3,75%. Esto es una gran dificultad a la hora de acceder a una hipoteca. En definitiva, ante ese panorama tan negativo, recomiendo que Luis y Alicia opten por un alquiler, ya que es más flexible y menos exigente que la compra de una vivienda. Además, si por motivos personales o laborales viajan constantemente o no quieren vivir atados durante mucho tiempo, puede ser mejor opción vivir de alquiler. La segunda pregunta nos dice que si finalmente decidieran arrendar mientras encuentren una vivienda que les gustase, ¿en qué podrían invertir los 30.000 euros? Una de las opciones es invertir en bolsa, que puede generar valor a medio y largo plazo mediante la ganancia de la venta. Si es verdad que esto tiene un riesgo debido a la volatilidad del precio y la exposición en caso de cierre de quiebra de la empresa. Por eso es necesario que tanto Luis como Alicia comprendan las características esenciales de las acciones y tengan una estrategia de inversión. Otra opción sería invertir en fondos de inversión, que son instituciones que captan recursos del público para invertir en diferentes activos y el rendimiento es colectivo. Los beneficios se obtienen vía la diferencia entre el valor de reembolso y el precio de adquisición, y los rendimientos se obtienen vía plusvalía. Otra opción sería la de invertir en renta fija, que consiste en prestar el dinero a una entidad, ya sea un gobierno o una empresa, a cambio de unos intereses constantes y la devolución del capital a la fecha del vencimiento del préstamo. La pregunta 3 nos dicen que en caso de comprar una vivienda necesitarían una hipoteca y cuyo importe sería de 200.000 euros.
Yo me he encantado por la opción A, que es un préstamo hipotecario tipo fijo, 2,5% a 30 años, liquidación mensual, comisión de apertura, un 0,75% y comisión de estudio de un 1%. Me he encantado por esta opción porque, a pesar de que el Euribor lleva a alcanzar niveles negativos entre 2016 y 2021, no encontramos un panorama completamente distinto. El Banco Central Europeo, como comentamos anteriormente, subió este mes de mayo los tipos de interés 25 puntos básicos, encontrándonos en el 3,75%. Esto para mantener la inflación en la zona euro, que, como también hemos comentado, a finales del 2022 llegó a superar el 10% y actualmente se encuentra en el 7%. El Euribor, que no es más que el tipo de cambio a que se prestan dinero los bancos entre sí, y el principal indicador en calcular la hipoteca a tipo variable, ha subido en 2022 hasta alcanzar niveles positivos y actualmente se encuentra en el 3,878%, algo que no se ve desde el 2011. Además, se estima una subida de 300 euros aproximadamente a hipotecas variables de 25 años con un importe de 150.000 euros. Esto, si le sumamos la gran inflación general que hay, es un palo duro para la familia. Otro factor muy importante es el factor riesgo, ya que una hipoteca tipo variable pagará menos a corto plazo, pero tienes el riesgo de que suba el Euribor. En caso de una hipoteca fija, pagará siempre la misma cuota. ¿Vale? Como anexo a esta pregunta tercera, he realizado una hoja de cálculo donde me da una cuota de 790 euros en 360 mensualidades con una TAE del 2,529. Para comprobar que la TAE era correcta, me fui al simulador de Dufinet y vi que sí, que era correcta. Ya como última pregunta, nos dicen que qué gastos, incluyendo los impuestos, tenemos que contemplar a la hora de solicitar una hipoteca. La notaría, la escritura, la compraventa tiene que ser escriturada por un notario que cobra unos aranceles por su trabajo y suele ser entre el 0,2 y 0,25% del valor de la vivienda. Los impuestos, si es una vivienda nueva, hay que pagar el IVA, que generalmente es el 10%. Si es de segunda mano, hay que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, que suele ser entre el 4% y el 10%, dependiendo de la comunidad autónoma, y el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Vale, también el registro de la propiedad. Para escriturar como nuevo propietario hay que pagar una tarifa que suele ser entre el 0,2 y 2,5%. Después también la gestoría, si se contrata una gestoría para gestionar el cambio de propietario o para pagar los impuestos, hay que pagar por sus servicios, que generalmente suelen ser unos 300 euros, aunque esto puede variar también. Los gastos de la constitución de la hipoteca, que suele incluir la tasación de la vivienda y las copias de la escritura, y también puede haber, se pueden pagar también las comisiones de la inmobiliaria en el caso de que no haya. Bueno, ya hasta aquí este era mi curso, pero voy a responder a una pregunta que me han realizado. Buenos días, mi nombre es Antonio Trujillo, soy catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Pablo de la Virgen de Sevilla y consejero de Garantia, una sociedad que se dedica a avalar pymes y ahorros. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Como sabes, recientemente se ha aprobado en nuestro país la primera ley de vivienda. En dicha norma se permite que tanto comunidades autónomas como ayuntamientos determinen la existencia de zonas de mercado tensionadas donde se podrán establecer limitaciones a los precios de la alquiler. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, la nueva ley de vivienda considera una zona tensionada aquella que cumpla con uno de estos dos requisitos: que el precio del alquiler haya subido un 30% que sobre la renta media de la zona, o que el precio del alquiler o de la vivienda haya aumentado un 3% más que el IPC en los últimos 5 años. Con esto, en 2024 la regulación máxima será de un 3%, quedando vinculada al ICO. Actualmente es un 2% y a partir de 2025 se aplicará un nuevo índice. Con estos topes yo pienso que va a hacer que el desequilibrio entre la oferta y la demanda se agrave más, porque al fin y al cabo estás limitando la oferta y la demanda es altísima.
Bueno, con esto quería terminar ya mi presentación y quería dar las gracias tanto al jurado como a todos los que habéis hecho posible este evento. Muchas gracias. ¿El jurado tiene algunas preguntas? No te preocupes. ¿Se oye? Bueno, me oye bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la brillante presentación. Y yo te quería preguntar una cosa. Veo que te ha preocupado, bueno, te ha interesado un tema que está muy de actualidad, que es la nueva ley de vivienda. Justamente entra en vigor hoy, ¿sabes? Y que ha suscitado pues, cierta controversia, ¿no? Opiniones contrarias y tal. En tu caso, durante la exposición, y ahora te has reiterado, parece que le ven más efectos negativos que otras cosas, ¿no? Que sí, puede provocar un efecto de reducción de la oferta, en fin. Te quería preguntar simplemente, por si tienes alguna idea sobre esto, ¿crees que puede tener algo positivo la ley? ¿Has visto algún aspecto que diga, bueno, pues tiene sentido, esta ley ha venido porque va a solucionar algo positivo? A corto plazo sí, porque al fin y al cabo pueden acceder más gente a la vivienda, pero lo que va a pasar es lo que te he dicho. Los propietarios van a ver que no les va a ser muy rentable el alquilar esa vivienda a los precios tal y como está en el mercado. Entonces lo que van a decidir a lo mejor es o vender la vivienda o no alquilarla. Entonces a corto plazo sí, pero no sé ya. ¿Cuál sería en tu opinión entonces la solución? ¿Qué tendría que haber dicho una ley para solucionar el problema que tú muy bien has presentado al inicio, ¿no? El problema que lo estamos viendo, tú lo estabas describiendo muy bien. ¿Qué solución se te ocurre? Bueno, un problema la verdad que complicado, pero sí es verdad que el problema lo que hay es en la oferta, que hay muy poca oferta. Hay mucha demanda y poca oferta. Si tú perjudicas a la oferta, lo que al fin y al cabo estás haciendo es que disminuya la oferta y la demanda mínimo se mantenga. Entonces, una solución podría ser el construir nuevas viviendas, pero es verdad que también es un problema también porque las limitaciones y eso pues tienen una medida esa medida. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Le toca a Victoria Moriana, del IES Antonio Gala, de Palma del Río, Córdoba. Cuando quieras. Muchas gracias, Rafael. Buenos días a todos. Mi nombre es Victoria Moriana Jiménez y soy del IES Antonio Gala, de Palma del Río, Córdoba. Hoy vengo para presentarles el trabajo. Una llamada importante, perdón. ¿Sí? Sí, Víctor, ¿qué pasa? Ay, se me había olvidado llamarte. Sí, me acuerdo lo que me comentaste. Sí, lo de tu primo Luis y Alicia. Sí, lo de las hipotecas, las inversiones, sí, me acuerdo. Mira, yo ahora mismo estoy aquí en Málaga, yo lo voy a explicar. Si quieres te pongo un altavoz y lo escuchas. ¿Sí? Bueno. Les explico. Mi amigo Víctor me llamó hace, cosa de un par de semanas y me comentó que su primo Luis y su novia Alicia estaban pensando en casarse y querían irse a vivir juntos. Pero no tenían muy claro si alquilar una vivienda o comprarla. Como saben, actualmente vivimos una situación económica pues compleja, influenciada por la inflación, la subida de los tipos de intereses y el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Tenemos estas dos opciones, que son comprar una vivienda, que actualmente pues, los precios están desorbitados y no parece que vayan a bajar, y bueno, también un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda es el Euribor, que es el indicador del tipo de interés promedio al que las entidades bancarias pues, nos prestan dinero, que ha pasado de estar cerca del 0% durante muchos años a próximamente el 4%. Y luego tenemos la opción de alquilar una vivienda, que debido a la inflación y también a la presión del alquiler turístico pues se han crecido considerablemente. Por lo que, como pueden ver, ambas opciones pues, pueden estar bastante igualadas, por lo que tendríamos que tener en cuenta otros aspectos, como podrían ser la edad de ambos, si tienen hijos, si tienen un trabajo, si su vida es estable, además de las necesidades que ellos tengan o de sus perspectivas vitales. Teniendo todo esto en cuenta y que son una pareja joven y sin hijos, yo les recomendaría alquilar una vivienda, ya que eso les puede dar pues, la libertad que puede que necesiten en este momento hasta que decidan asentarse o formar una familia. Víctor también me comentó que Luis y Alicia tenían un colchón de unos 30.000 euros y que estaban pensando en invertirlos, pero no tenían muy claro en qué hacerlo. Yo lo primero que les diría serían estas dos preguntas. ¿A qué plazo queremos hacer la inversión y qué riesgo podemos tolerar?
Una vez que hemos contestado estas preguntas y teniendo en cuenta lo que hemos respondido, yo les recomendaría estas tres opciones. Tenemos primero bonos del Estado, que este año 2023 pues, es muy bueno para invertir en ello, ya que a pesar de ser un producto pues, más bien conservador, ahora mismo la rentabilidad que ofrecen es mayor a la que ofrecen los productos bancarios. Por otro lado, tenemos la opción de invertir en acciones de empresas, aunque se recomienda que a los nuevos inversores, como sería en el caso de Luis y de Alicia, pues bueno, no invirtieran en empresas que estuvieran muy endeudadas, ya que bueno, eso no les va a dar pues, nada de seguridad a su inversión. Finalmente, les diría que invirtieran en la bolsa, particularmente en fondos de inversión, que son instrumentos financieros que gestionan el dinero pues, de diferentes inversores. Y bueno, esto pues, nos garantiza más confianza y seguridad. Así como una inversión a plazo a medio o largo plazo, les recomendaría invertir en energías renovables, ya que según la Agencia Internacional de la Energía se prevé que el uso de este tipo de energía pues, aumente, pasando de un 26% también en 2018 a un 44% en el 2040. Además, las potencias europeas se están dando cuenta de, bueno, pues, del peligro que supone depender energéticamente de otros países, por lo que bueno, buscan este tipo de energías alternativas, por lo que podría ser una inversión pues, bastante interesante. Les daría ahora un par de consejos, como por ejemplo, guardar cerca de un 10% del capital para bueno, oportunidades de mercado o para productos punteros, además de no gastar más de un 15% en prendas de alta costura, ya que pueden bueno, terminar perdiendo su valor, o en criptomonedas, debido a su volatilidad. Víctor me dijo que está casi seguro de que Luis y Alicia van a optar por alquilar una vivienda, pero él quiere darle las dos opciones para que sean ellos quienes le eligen. Entonces me comentó que en caso de optar por comprar una vivienda, como ya saben, pues por lo general se necesita una hipoteca. En este caso necesitarían 200.000 euros. Y bueno, Víctor quería saber que yo qué les recomendaría. Si una hipoteca fija, que estas son, bueno, estas no se ven afectadas por la subida de los tipos de interés, ya que paga el mismo tipo de interés todos los meses, o una hipoteca variable, que en estas pues, sí que se ven condicionadas por la subida de los tipos de intereses, ya que dependen del Euribor, factor que ya he explicado antes, que, bueno, que si sube el Euribor, pues también van a subir los tipos de interés a pagar. Aquí pueden ver los datos que se nos daban si optamos por una hipoteca de tipo fijo, que serían 2,5% a 30 años, comisión de apertura 0,75 y comisión de estudio 1%. Y la de tipo variable, que sería Euribor a 12 meses más 1% a 25 años, con comisión de apertura del 0,5 y comisión de estudios del 0,5%. Teniendo todo esto en cuenta, yo les recomendaría una de tipo fijo, y les voy a explicar por qué. Primero, he calculado las comisiones a pagar en ambos casos, y a pesar de que las comisiones en el tipo variable serían inferiores a las de tipo fijo, debido a la inestabilidad de la situación económica, yo no les recomendaría para nada, a pesar de que bueno, tengan esa parte positiva. Y luego también he calculado los intereses totales que se pagarían a lo largo de la vida del préstamo, teniendo en cuenta el Euribor del pasado 19 de mayo, que era un 3,878%. Y bueno, como pueden ver, se pagaría pues, cerca del doble en el tipo variable frente a la de tipo fijo. Teniendo todo esto en cuenta, pues les recomendaría optar por una de tipo fijo para ofrecerles pues, un poco más de estabilidad en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Finalmente, Víctor me preguntó los gastos que suponía por una hipoteca, porque no quería ni que Luis ni Alicia se llevaran una sorpresa si optaban por esta opción. Tenemos que diferenciar de aquellos que se hace cargo el banco, como pueden ser los gastos de notaría, de registro, de gestoría o los impuestos de actos jurídicos, y aquellos de los que se hace cargo el cliente, como podrían ser los gastos de casación, la comisión de apertura o los productos combinados, que bueno, estos son, bueno, pueden ser seguros de vida, seguros de hogar o tarjetas de crédito, que se comercializan aparte de estas hipotecas, pero que bueno, pues pueden suponer una mejora en los tipos de interés. Y luego tenemos otros gastos de los que se tendría que hacer cargo del cliente, pero en casos más específicos, como puede ser la comisión de amortización anticipada, que pagamos esta hipoteca antes del plazo estipulado, o la comisión de subrogación, que si cambiamos nuestra hipoteca de una entidad bancaria a otra. Disculpe un segundo. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Vamos, yo creo que se ha quedado claro, pero es básicamente que alquilen, que echen un ojo a los bonos del Estado y que no se toman con lo de las energías renovables, que está muy bien. Luego, que los gastos son compartidos, ya saben. Y finalmente, bueno, que están ahí las dos opciones, tipo fijo y tipo variable, pero que yo estaría con una de tipo fijo. ¿Sí? Bueno, hasta luego.
Finalmente, me gustaría acabar citando a un célebre empresario estadounidense llamado Robert Kiyosaki, que decía que invertir no es arriesgado. Lo arriesgado es no invertir en tu educación financiera. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Victoria por parte del jurado? Raúl. Buenos días, de la enhorabuena por tu exposición. Y extenderla a la primera compañera tuya que has puesto, que no le daré la enhorabuena, y bueno, por la premura directamente le he hecho la pregunta, ¿no? Para adelantar las relaciones están siendo estupendas, ¿no? Quería hacerte una pregunta muy breve, porque bueno, has destacado con diferentes compañeros el tema de energías renovables. Comentabas que es un sector interesante de invertir, pero ¿qué tipo de inversión recomendaría o cómo se podría invertir en este sector? ¿Qué recomendación le haría a esta pareja que sí que está? Bueno, pues si hay alguna empresa que surge, o sea, una empresa emergente que bueno, estén pensando eso, pues en poner, no sé, placas solares o algo así, bueno, podrían pensar en invertir en ese tipo de empresas, o bueno, si ellos quieren ser emprendedores y empezar ellos algo, bueno, pues también sería una opción interesante. ¿Alguna más? Pues nada, gracias Victoria. Nosotros, la última exposición de la mañana corresponde a la de Alejandro Agustín Aragón, del IES La Flota de Murcia. Buenos días, mi nombre es Alejandro Agustín Aragón y vengo del IES La Flota de Murcia y quisiera presentarle mi caso práctico sobre la 14ª Olimpiada Financiera propuesta por el CENCA. En primer lugar, quisiera presentarles a Luis y Alicia, que tienen esta pareja, que se van a casar y planean que con la boda van a ganar unos 30.000 euros. Entonces se realizan una serie de preguntas, porque no saben si comprar o alquilar una casa, porque quieren independizarse de sus padres. Se las plantean a Víctor y Víctor quiere saber nuestra opinión. Así que vamos a ayudarles. La primera pregunta, en la situación actual del mercado, ¿qué sería mejor? ¿Alquilar una casa o comprar una hipoteca? Bien, hay que tener en cuenta que en la situación actual del mercado ambos están muy caros, porque el alquiler ha subido en España un 10% en el último año y el precio de la vivienda también ha subido un montón, a pesar de que en los últimos trimestres ha vivido un periodo de desaceleración, pero no lo suficiente como para que se lo puedan permitir bajo mi punto de vista. Por lo que ellos deberían ser prudentes y alquilar una casa. Y mientras que están en ese proceso de que están en una casa que están alquilando, buscar para comprar una casa la cual pueda ajustarse a sus gustos, necesidades y sus posibilidades económicas. La segunda pregunta es, si finalmente deciden arrendar mientras buscan comprar un inmueble, ¿en qué podrían invertir los 30.000 euros? Bajo mi punto de vista, los 30.000 euros deberían invertirlos tanto en letras del tesoro a 6 meses como en una cuenta de la vista remunerada, porque ambas ofrecen una buena relación de estabilidad y liquidez. Concretamente, las cuentas letras del tesoro a 6 meses son unos activos a tipo fijo liberados por el gobierno de España para financiarse a sí mismos, pues son deuda pública. Y los españoles los compramos a día de hoy, tras la última subasta del 9 de mayo, y nos ofrece una rentabilidad del 3,19% aproximadamente. Así que sería una buena opción, porque además, en el caso de que necesitasen retirar el dinero antes de tiempo, no perderían demasiado, al ser a tan corto plazo. Y una cuenta de vista remunerada también sería una buena opción, porque, como su propio nombre indica, es una cuenta a la vista, por lo que ofrece una total liquidez. Y además, al ser remunerada, nos ofrecen una remuneración, por ejemplo, del 1% en la mayoría de bancos. Así que Luis y Alicia podrían invertir en estos dos productos. La tercera pregunta, si finalmente deciden comprar una vivienda, necesitarán un préstamo hipotecario. ¿Cuál de los dos siguientes préstamos hipotecarios será mejor, teniendo en cuenta que la cantidad solicitada es de 200.000 euros? Entonces tenemos un préstamo hipotecario de interés fijo a 2,5% de intereses a 30 años y un 0,75% y un 1% de comisiones. Y también un préstamo hipotecario de interés variable cuyo interés es el Euribor más un 1% de intereses a 25 años y un 0,5% de comisiones cada una de ellas. Por lo que si analizamos estos préstamos encontramos que el préstamo de interés fijo saldría a una cuota mensual de 790 euros y unas comisiones de 1.500 y 2.000 euros. Mientras que el préstamo a tipo variable saldría el primer año a 1.089 euros aproximadamente. Además, unas comisiones de 1.000 euros. Y aunque estas comisiones sean más bajas
bajo mi punto de vista, Luis y Alicia deberían optar por el préstamo hipotecario de interés fijo, porque el préstamo hipotecario se pueden asegurar que 790 euros es lo que deben ahorrar todos los meses para comprar, para conseguir financiar la vivienda. Asimismo, el 2,5% de tipo de interés es un chollo a día de hoy, porque la mayoría de bancos ofrece una hipoteca del 4% más o menos. Además, a pesar de que es a 30 años y los intereses serían mejor, esto también ayuda a que las cuotas mensuales sean más bajas y también puedan permitirse. Y la siguiente pregunta es si infiere la inflación a la hora de comprar una hipoteca. La respuesta es que claramente sí, porque la inflación lo que influye en los tipos de interés, concretamente la inflación en la eurozona, influye en los tipos de interés, lo cual también influye en el Euribor y por tanto también en la hipoteca del tipo variable. Si nos situamos en la situación actual, encontramos una inflación del 7%, que se encuentra a un porcentaje mucho mayor que el 2% que plantea el BCE a medio plazo. Así que el BCE ha aplicado una política monetaria contractiva de subir los tipos de interés. Tras la última subida ha subido 25 puntos, encontrándose al 3,75%, por lo que el Euribor, que es el tipo de interés medio al que se intercambian dinero los bancos, se encuentra a día de hoy al 3,93%, y por lo tanto también sube la cuota que hay que pagar con una hipoteca tipo variable, porque sería un tipo de interés fijo pactado con el banco más el Euribor. Si vamos a ver un poco la evolución de la inflación, encontramos que la inflación tuvo un periodo de deflaciones durante la pandemia, pero tras quitar las medidas de restricción hubo una gran demanda, y además, sumado a la crisis bélica entre Rusia y Ucrania, esto propició un gran aumento de precios. Y en agosto alcanzó un pico del 11% más o menos, lo que ha hecho que el BCE suba también los tipos de interés, concretamente a partir de agosto, por lo que vemos que sí que ha tenido éxito su política monetaria contractiva de subir los tipos de interés. Alrededor de unos 0,5%, 0,25% en cada una de las reuniones que tienen cada 6 semanas, por lo que a día de hoy se encuentra, tal como se muestra aquí, al 3,75%. Haciendo que también suba el Euribor, que aunque tras muchos años se encontraba en negativo, a día de hoy se encuentra al 3,93%. La última pregunta que se hace en Luis y Alicia es ¿qué gastos tiene que contemplar a la hora de formalizar una hipoteca? Y tenemos que tras la ley 5/2019, el cliente tiene que pagar la tasación, la nota simple y la comisión de apertura, y el banco tiene que pagar la gestoría, la notaría, el registro y por último también impuestos. Así que vamos a analizar cada uno más detenidamente. La tasación es lo que hay que pagar por contratar un tasador, el cual mira el valor de la vivienda para así el banco sepa cuánto dinero nos tiene que ofrecer. Esto cuesta alrededor de unos 200-500 euros. La nota simple o comprobación registral es el gasto por comprobar el estado de la vivienda en el registro de la propiedad. Por ejemplo, si el propietario es quien dice ser. Hoy las cargas también que tiene, suele costar unos 10 euros. Y por último también tenemos la comisión de apertura, que es la comisión que nos cobra el banco a la hora de formalizar la hipoteca, y otros aspectos como puede ser el estudio, la cual suele rondar el 0,5 o el 1%, pero en ningún banco se debe este porcentaje. También tenemos que el banco tiene que pagar la gestoría, el cual es los gastos por contratar gestores que hacen diversos trámites como la liquidación de impuestos, la cual suele costar unos 150-300 euros. En segundo lugar encontramos la notaría, que es el gasto por contratar un notario, el cual da fe pública de las escrituras del préstamo hipotecario y además las otorga, lo cual suele costar para una hipoteca de 200.000 euros, como sería el caso de Luis y Alicia, para el banco le costaría unos 340 euros, tal y como se muestra. Además, también tenemos que pagar el registro, que es la inscripción del préstamo hipotecario en el registro de la propiedad, que sería para una hipoteca de 200.000 euros, en el caso de Luis y Alicia, unos 1.300 euros. Y en último lugar, el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que es el impuesto por formalizar la hipoteca, que suele oscilar entre el 0,5% y el 1,5%, en función de la comunidad autónoma, pues lo fijan estas autoridades autonómicas. Bien,
Para terminar, quería mostrarles esta imagen, que, bajo mi punto de vista, integra muy bien el análisis económico y matemático con el amor. Porque está claro que si Luis y Alicia aplican un buen criterio económico y también el amor, bueno, a la hora de sus distintas acciones para comprar una vivienda o alquilarla, está claro que su amor durará para siempre. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta del jurado para Alejandro? Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias. Hasta aquí las exposiciones de los 5 finalistas. El jurado se retira ahora a deliberar para determinar quién es el ganador de esta 14ª Olimpiada. Buenas tardes de nuevo a todos. Evidentemente el jurado ha tomado ya su decisión, pero antes de proceder a la entrega de premios vamos a tener unas breves palabras por parte de don José Manuel Domínguez, director del proyecto, y en nombre de todos los miembros del jurado. Don José Manuel, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero nombrar el proyecto UCINET, expresar nuestro agradecimiento a todos los asistentes a este acto y, por supuesto, a todas las personas que a lo largo de las distintas fases que integran este proyecto de la 14ª edición de la Olimpiada Financiera lo han hecho posible. La Olimpiada Financiera está conectada, como bien saben, todos aquí presentes, con la Jornada de Educación Financiera para Jóvenes de UCINET. Este año han sido más de 14.000 los estudiantes que han asistido a las sesiones que se han impartido, 462 prácticamente en toda la geografía nacional, 16 comunidades autónomas, 22 provincias. Por tanto, agradecer también a personas que han participado en la elaboración de contenido, monitores, a los centros, los profesores, etcétera. Por supuesto, evidentemente, un agradecimiento muy especial a todos los estudiantes que han decidido participar ya en el proyecto específico de la Olimpiada Financiera. Han sido 307 los trabajos que se han presentado. Agradecimiento al equipo técnico que ha evaluado todo este trabajo y a los miembros del jurado. También agradecimiento a 2 grandes deportistas que están aquí en este acto, a Augusto Lima, que es jugador de Unicaja Baloncesto, y también a Patru Filor, que es jugadora del equipo femenino de Unicaja. Muchas gracias, por tanto, a todos. La Jornada de Educación Financiera para Jóvenes y la Olimpiada Financiera pues se inscriben dentro del proyecto de Educación Financiera de UCINET, un proyecto que inició su andadura hace ya 18 años justamente, en el verano del 2005, con el objetivo de contribuir al fomento de la cultura financiera entre la ciudadanía. Una de las prioridades que nos trazamos en un primer momento fue promover los conocimientos financieros entre los más jóvenes y singularmente entre los estudiantes de enseñanza secundaria, y de hecho desarrollamos también un programa específico con un portal de internet también dedicado a este colectivo, que es el UCINET. En este contexto, ya desde hace años los organismos internacionales, como puede ser la OCDE o el Banco Mundial, pues llamaban la atención sobre la conveniencia de que la educación financiera, para que fuera calando, empezara lo más pronto posible en la vida de las personas. Y también me parece conveniente evocar las palabras de Ben Bernanke, que ha sido Premio Nobel de Economía en el año 2022, y ya en 2011, cuando era presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues decía que la iniciación de los jóvenes a los conceptos financieros es particularmente importante, decía, y cuanto más pronto desarrollen los jóvenes sus habilidades financieras, más probable es que en el futuro puedan adoptar buenas decisiones financieras, cuando adquieran esas habilidades financieras. La Olimpiada Financiera, el objetivo es estimular y potenciar una mayor implicación e involucración de los estudiantes en el aprendizaje financiero, y entendemos que es una línea esencial para la puesta en práctica de los conocimientos financieros. Decía Séneca, es largo el camino que pasa por los preceptos, breve y eficaz el que lo hace por los ejemplos. Desde luego no es tan breve el camino cuando se abordan casos de la realidad, como el que ha centrado el certamen de esta edición de la Olimpiada Financiera, pero yo creo que son
siempre casos muy instructivos y porque implica, es lo que pretendemos, que el conocimiento entre en acción y que se estimule, en una de nuestras pretensiones, el ejercicio del pensamiento crítico y del pensamiento creativo, que yo creo que tienen cada vez mayor importancia, sobre todo en un contexto como el actual, que es la educación financiera y estas líneas de pensamiento, en una fase de transformación tecnológica extraordinaria, que está implicando, yo creo, una especie de externalización del conocimiento y de la inteligencia de las personas. Desde mi punto de vista, los adelantos tecnológicos, todos conocemos las grandes ventajas potenciales que tienen, pero yo creo, una opinión personal, que si una persona se ve privada de su capacidad de razonar y de pensar, pierde su esencia e incluso su libertad. Desde el punto de vista, la educación financiera se convierte hoy día en un refugio de la inteligencia y un dique de contención ante el posible empobrecimiento del conocimiento. En nombre del jurado, por no extenderme más, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todos los estudiantes y también a todo el profesorado que le ha asistido y le ha tutorizado por haber participado en esta edición de la 14ª de la Olimpiada Financiera. Como he enseñado anteriormente, han sido más de 300 los trabajos presentados. Yo creo que todos han realizado, aquí presentes y los que no están, en su mayoría, un esfuerzo muy arduo y sobre todo por la dificultad que tiene abordar decisiones relevantes como ha sido la posible elección entre el alquiler o la compra de una vivienda. Yo creo que ese esfuerzo está compensado porque en sí conlleva un alto valor formativo. Le comentaba antes a José María que esta misma mañana he visto un artículo en el diario económico muy importante que lo propondría ya como tema para la Olimpiada del año que viene y lo titula compradores de coche, cómo manejarse a través del laberinto de la elección. Es decir, la elección entre comprar o alquilar un coche, compartir y luego las características del coche, pues tiene una serie de aspectos muy relevantes desde el punto de vista económico, financiero, medioambiental, etc. Yo, para concluir, pues quiero agradecer y felicitar a quienes han accedido a esta fase final, el esfuerzo que han desarrollado, que habéis tenido por expresarlo aquí y la exposición pública, que yo creo que ha sido magnífica en los 5 casos, y eso nos ha colocado al jurado en una posición muy complicada, porque yo creo que es una decisión ciertamente difícil poder dilucidar y categorizar 5 actuaciones que yo creo que han sido muy interesantes y de extraordinario nivel. Pero la labor que tenemos, la encomienda que tenemos del jurado, pues nos ha llevado a tener que tomar unas decisiones que en muchos casos, yo creo que en la mayoría, se deciden casi como una foto finish, porque este año quizás más que en otro las diferencias han sido muy nimias y el grado de dificultad para elegir ha sido extraordinariamente elevado. Por tanto, quiero que también se entienda eso, que el hecho de designar a alguien pues implica que alguien no está en esa posición, pero no implica ningún demérito, sino simplemente que ha habido que llevar a cabo esa elección. Y en cualquier caso, felicitación a todos los participantes con la expectativa que tenemos de que la experiencia formativa desde el comienzo de la jornada hasta hoy mismo haya sido útil, que eso también implique un estímulo, ya lo decían algunas personas, algunos de ilustres decanos presentes en el jurado, que ojalá algunos de los que habéis participado aquí podáis acceder a algunas de nuestras facultades de económica, que ya tenéis bastante terreno recorrido, y también la expectativa de que os podáis unir en el futuro, porque habéis demostrado grandes cualidades al apostolado en el que estamos inmersos desde hace años de difusión del conocimiento financiero entre la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, sin más dilación voy a dar los resultados. Doy fe que ha sido bastante complicada. Voy a dar primero los 2 accessit, son en igualdad de condiciones, simplemente los voy a nombrar por orden alfabético. El primer accessit iban a entregar el regalo doña Victoria Romero de Unicaja Banco y doña Isabel Rodríguez del Colegio de Economistas. Es para Alejandro Agustín Aragón. El siguiente accessit
que lo entregan don Sergio Corral de Fundación Unicaja y don Adolfo Gil de Banco de España, es para Elena Fernández. Tercer premio para Victoria Moriana. En cuanto diga el segundo, vas a ver quién ha ganado. Este premio lo van a entregar Augusto y Fatu, por favor. No podían hablar los más bajitos. No había. ¿No había? Segundo puesto para Rafael Ruiz del Viesita Campi. Pues nada, Seila, vente. Seila Gómez de Miles de Quédate ahí, vamos nosotros. Ha habido nivelazo y lo primero quiero felicitar al resto de participantes porque yo no sabía y qué magníficos sois todos y bueno, pues ya somos un poquito habituales y eso es porque precisamente entendemos, yo creo, la importancia que tiene la educación financiera y yo no tenía preparado mi discurso, de verdad, ya lloro otra vez. Pero solamente quería contaros una cosa, perdonadme que os tutee, pero eso, ya estamos todos aquí en el Club de la Educación Financiera. Ayer estábamos Seila y yo explicando y tratando de ensayar esto para estar al nivel tan alto que nos habéis puesto los demás. Y estaban mis dos hijos con nosotros, tengo dos niños de 6 y de 8 años que han participado y me preguntaban cosas. Y mamá, y estaba mi niña, que se llama Victoria, además como la compañera, súper preocupada para ver si esa familia que tenía niños iba a conseguir su casa. Y yo le estaba diciendo, mira hija, no te preocupes que esta niña le va a dar muy buenos consejos. Y ya hacen preguntas, yo sí estoy pues muy implicada en la formación financiera, por supuesto, de mis hijos, la importancia que es el ahorro, tienen su hucha, tienen sus cosas. Y pues es verdad que este proyecto parece que está más orientado todo esto a lo que son pues bueno, alumnos ya de la edad que puede tener Seila o vosotros, pero esto es un camino largo y al final es verdad, están los tipos de interés tremendos, están los mercados tensionados, está la situación muy difícil y la diferencia cada vez, aunque las oportunidades de la vida y cómo nace y dónde nace cada uno pues influye mucho, pues qué importancia tiene la educación financiera y qué oportunidad es para aquellos que no tuvieron oportunidades y se las ganaron. Con el libro mágico, que de verdad lo usamos, y con el trabajo de todos los que dedicamos muchas horas, al resto de mis compañeros, que además es un gusto verlos aquí, algunos varias veces, porque esto es algo vocacional, y es un lujo tener programas que nos permitan desarrollar ya no solamente dentro de nuestras familias, sino con nuestros alumnos de forma tan entusiasta, porque es verdad que esto es para vivirlo, esto no es un informe, o sea, esto se vive y se trabaja y se llora, y mi familia también lo ha vivido y mis hijos. Entonces, quiero sobre todo, aparte de eso, de agradecer el premio, que es un señor premio, pues agradecer la oportunidad, porque es de bien nacidos ser agradecidos y hay muchos jóvenes que con todas estas cosas, las charlas que tan magistralmente todos los años pues venís a darnos a nuestro centro, pues van a tener oportunidad que de otra manera no habrían tenido. Y por todos esos chicos de mi colegio, de mi instituto, que es verdad que es un barrio complicado, que con todo esto van a tener una oportunidad de poderse permitir cosas que de otra forma no pudieron, pues quiero darles a todos ustedes muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo
mundo, muchísimas gracias en serio por elegirme. La verdad es que estaba súper nerviosa y sigo nerviosa. Y nada, felicitar a todos los finalistas que lo habéis hecho súper bien. Pero bueno, pues, que lo habéis hecho muy bien, en serio. Y muchísimas gracias por... O sea, me ha encantado estar aquí, he aprendido muchísimo haciendo este trabajo y que estoy muy nerviosa. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí esta final de la 14ª Olimpiada Financiera. Gracias a todos por haber venido, gracias al jurado, gracias a los chicos por sus brillantes exposiciones. Espero no verlos el año que viene. A los profes sí, pero a los alumnos no. De nuevo, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias. Y vamos a